Señor Jesús, amén. En esta oportunidad, nosotros hemos preparado una de nuestro equipo, obviamente. Y nada más, voy a ponerlo a ver chicos. Carolina, saluda. Era Jesús por unas cuantas horas más. Pero no vamos a estar sin micrófono. Porque no vamos a poder agarrarnos para fallarnos, no vamos a tirar la pieza. Más bien, en cierto modo, se recoge la cosa, no sabe utilizar. Como corresponder a un Dios de amor cuando el dolor y melancolía derribo mi felicidad. Estoy harto de lo mismo, aunque el deseo de cambiar me implora. Porque tal vez creerán que si bien me siento bien, la lógica de su existencia para mí solo es un chiste. Porque la Biblia es la única evidencia de que existe. El amor es nunca estar, entonces tú siempre me amaste. No tengo funcionalidad para que me creaste. Quisiera toparme contigo y aclarar si la muerte es tu creación y si me das la vida de castigo. Como tener sentido, como vivir por ti si mi futuro se escapó de tus manos, no eres eterno. Como pretendes que cree en tu amor si esperas el primer error en mí para mandarme directo al infierno. Es que me parece algo sin razón el dar mi corazón a él que supuestamente sí me ama. Cuando muchos de sus pastores que me juzgan y señalan han podido empezar a mi cama. Sí, hubo uno de ellos que me dijo Dios es fiel y si lo aceptas todos tus pecados serán perdonados. Entonces me pregunto yo por qué me ama tanto y me perdona con VIH, yo me encuentro aquí infectado. La madre que me vio nacer ya no me quiere ni ver porque su niño resultó ser la mujer. Me encuentro sola y pienso en mi soledad, que no es mentira más grande que pensar que Dios es verdad. Odio todo lo que soy, así me opere y me transforme. Él se equivocó, soy una mujer en cuerpo de hombre y cierro mis ojos porque dudo en que lo veré mientras no se muestre en verdad, se lo juro, lo negaré. Yo no sé si asiste a sus testigos, yo no le creo, me hablan de su amor, pero es que ese amor nunca lo veo. Me pregunto si el dolor es la razón para ser feliz. Eso fue un suicidio, yo no lo mandé a morir por mí. Yo no entiendo cómo hablan de un ser que nunca conocieron. Yo no creería en nadie que mis ojos nunca han visto. En su casa me juzgaron, me mintieron, traicionaron. Son un diablo en persona disfrazada de un Cristo. Jamás le hablaría cuando clamé, no me escuchó. Dijo que me supliría, necesité y me faltó. Si conoce mi futuro, que me explique del presente. Sus palabras son promesas, te emocionan pero mienten. ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tanta maldad? Sus hijos me condenan, pero como les gustan pegar. No eres santo, ese cuento no lo vas a conocer. Podrán rezar, pero al Dios de hora nunca van a ver. Muchos dicen que eres amor, otros dicen que eres perdón. Pero por enamorarme, patear mi corazón, le entregué lo más preciado de mi cuerpo para él. Y solo se aprovechó y se marchó con su mujer. Los sentimientos ya no existen, el odio se apoderó de la palabra bonita cuando vino la traición. Mi padre es la venganza y mi madre es el rencor. Contra aquella mujer que el hombre dio su corazón. Bueno, yo tengo un padre que tiene toda riqueza, pero me mandó una casa donde nací con pobreza. Una madre que me recibió, pero con la tensión de la pelea con mi padrastro. Muy fuerte la situación, tanto así que me perdieron. En una fiesta me dejaron, por primera vez me abandonaron. Eso fue increíble, los ancianos me encontraron. ¿Con quién andas? Preguntaron y les dije que el que estaba conmigo era invisible. Y después conocí un grupo de amigos, les conté toda mi historia y me dijeron que serían mis testigos, pero ni uno que me aconsejara. En 40 días nadie se preocupó por si me alimentaban con la misma mano que me abrazaron. Esas mismas manos que me vendieron y me traicionaron y que me llevaron ante un juez con la única intención de sentenciar mi muerte con la misma culpa. Un ladrón mientras me litigaban, no saben cuánto sufrí. Y la única razón por la que Luis se fue por ti. Sí, la única razón por la que Luis se fue por ti. No importa la muerte porque por amor a ti viví. Y si quieres vivir sin mí, yo estaré siempre a tu lado para decirte que te amo, por eso lo he demostrado. Me quieres ver, me manda de ti recibo. Si vivo en tu corazón, tú sabrás que yo estoy contigo. Y pasé toda vergüenza para que tú no pasaras. Yo aguanté todo dolor para que en mí te refugiaras. Hice todo el sacrificio para que tú no lo hicieras. Y lo hice con brazos abiertos porque te abrazaba. Y también por un momento me sentí totalmente confundido, abandonado. Creí que nadie estaba, que ya no me amaban. Pero en ese mismo momento entendí que cargaba con tus errores. Y valió la pena ese momento, porque tu vida
vida yo salvaba. Y aunque hoy profeses ser ateo, con ojos de amor y misericordia, yo siempre te veo. Ya sabes, primero.